Del sistema de rayos X ya hemos hablado de las 3 primeras etapas. Corresponde ahora hablar del postproceso. Cuando hablamos de postproceso es necesario tener algunos antecedentes de fotografía y poder reconocer qué es lo que es una curva característica, qué es lo que es un rango dinámico y cuáles son sus aplicaciones prácticas. Aquí rescaté este artículo que fue publicado en 2008, ya hace bastante tiempo, pero donde aludía al tema de la importancia que ha tenido la radiología digital y su impacto en un departamento, donde ha acercado la radiología a todos los departamentos de una institución. No obstante, destaqué algunas cosas que llaman la atención, que si bien es cierto, es bueno, después es contradictorio porque dice que se han detectado algunos riesgos, y estos riesgos están dados por un aumento desapercibido de la dosis y hay imágenes que han sido subóptimas. ¿Qué es lo que es una curva característica? Para tener una curva característica necesitamos graficarla. En un eje que vamos a tener las densidades ópticas en el eje de la Y y uno que está dado por el eje X que habla de la exposición o logaritmo relativo. Importante, estoy hablando de densidad óptica versus exposición medido en MAS. ¿Ya? Hablemos cómo se obtiene el eje de la Y. La densidad óptica, a modo principal, necesitamos que la luz atraviese un medio transparente. Si la luz incidente con respecto a la que se transmite es de un 100%, vamos a decir que eso tiene un valor logarítmico que lo vamos a hallar en una razón. Pero también vamos a hacer una diferencia entre un 100 y que después transmitía un 10 y así sucesivamente entre 1 y 0,1 vamos a obtener esta escala que va de la densidad óptica del 0 hasta el 4 respecto a cómo se pasa la luz a través de este medio transparente. La densidad óptica se obtiene del logaritmo de estos dos resultados y dan estos valores. Por lo tanto, estaríamos en condiciones de tener los resultados, los valores de densidad óptica del eje de las Y. ¿Qué pasa con el eje de las abscisas? Vamos a trabajar la exposición y la exposición está en base al MAS. No he tocado el punto del kilovoltaje, solo el MAS. Si yo tengo un equipo donde disparo 2 MAS y quiero aumentar la dosis entre un paso y otro, el doble respecto al anterior, vamos a tener lo siguiente, que tenemos después 4, 8 y así sucesivamente, y siempre con un factor de progresión de 2. El logaritmo de 2 es 0,3. Por lo tanto, si yo quisiera hacer una conversión, diría que el logaritmo relativo de cada uno de esos pasos va sumando en 0,3. 0,3 en el caso de 2 MAS, 0,6 en caso de 4 MAS y así sucesivamente hasta llegar al 3.3 del logaritmo relativo. Con esto ya tenemos este eje y podríamos hablar de lo que es la curva característica de HID. Para hablar de la curva, veamos qué es lo que es un rango dinámico, analizando cómo se hace la curva. Tenemos esta gráfica, que es una gráfica asintótica. Asintótica porque es el comportamiento que tiene una película tradicional, donde existe un punto de inflexión o cambio de pendiente que está en el hombro y un cambio de pendiente a nivel del pie. Si yo trazo el dibujo de la pendiente, tenemos esta pendiente alta o pendiente o gradiente de hombro, una pendiente o gradiente de pie y una gradiente media que tenemos mucha información. Esto proyectado al eje de la densidad óptica nos va a permitir ver esta cantidad de grises, que es lo que tienen los humanos, no va a más de 30 grados de tonos diferentes entre negros y blancos. Esto es lo que percibe nuestro ojo. Si proyectamos esto en base a la exposición relativa, tenemos que desde el hombro se proyecta a la exposición relativa del 2.1 y tiene un pie que se proyecta a nivel del 1.5. A esto vamos a llamar un rango óptimo o rango dinámico. Sobre el 2,5 vamos a decir que nuestra exposición o nuestra radiografía quedó sobreexpuesta, por lo tanto va a quedar demasiado negra en el punto de esta imagen. Por el otro lado, si la imagen queda por debajo del logaritmo relativo de 1,5, vamos a ver que es subexpuesta, por lo tanto estaría más blanca. Recuerden que nuestro ojo solamente percibe los rangos que están en esta gama de grises, y esto es lo que llamamos rango dinámico.
Por lo tanto, ¿qué es lo que es el rango dinámico? Sino aquella información, aquella gama de grises que está en base a una cierta tonalidad de grises que se proyecta en una cantidad de MAS o de exposición relativa. La diferencia de la radiología digital que ya no tenemos una pendiente doblemente asintótica, sino que aquí tenemos una línea recta. Y el primer error de la publicación fue que dijeron que ahora el rango dinámico era toda la información bajo la curva. Y aquí quiero recapitular lo siguiente, analicemos lo que pasa en la vida real. Tenemos aquí la gama de grises que proyecta esto, pero nuestro ojo sigue siendo el mismo, no es un ojo digital, por lo tanto ve estas mismas cantidades de grises. Si yo quiero ver esta misma cantidad de grises, vemos que se proyecta en la misma cantidad de exposición relativa. Por lo tanto, hablaremos que cuando pasamos al sobrepunto 1, esto quedó sobreexpuesta, lo que vamos a llamar digitalmente como quemada o sobresaturada en imagen. Y por debajo del 1.5 vamos a hablar que es una imagen subexpuesta, lo que va a aparecer como un ruido cuántico o moteado. Nuestro rango dinámico sigue siendo muy similar al que teníamos con el rango analógico, y eso es el óptimo. ¿Cuáles son sus aplicaciones? Veamos un ejemplo práctico. Tenemos esta radiografía de tórax. En esta radiografía de tórax está tomada con esta técnica de exposición. Tenemos 2 MAS y los 125 kilos que nos vamos a cambiar. Esto da un logaritmo de exposición relativa de 1.2. Veámoslo esto, ¿dónde está en la curva? Tenemos aquí la curva característica de HD, el 1.2 está acá con nuestra radiografía. Si queremos que quede óptima, deberíamos llegar al punto medio del rango dinámico en esta zona de verde, es decir, 1.8. La pregunta es, ¿cuánto MAS, cuánta dosis debo subir para llegar a esto? Que es la respuesta que la pregunta que se nos hace. Entonces, nos ubicamos, estamos en el 1.2 con 2 MAS. Para poder avanzar al 1.5 significa que debo aumentar en un factor de propagación del doble la dosis, por lo tanto debería ser 4 MAS. Y si quiero llegar ahora a mi nivel óptimo de 1.8, ¿cuánta es la dosis que debería tener? El doble de 4, es decir, 8 MAS. Y con esto yo podría tener mi imagen óptima. La radiología digital tiene distintas pendientes. Uno es la pendiente idéntica que llamamos la pendiente de 45 grados y muchos le han llamado la curva lineal. Por sobre esta, pendientes más altas, hablamos pendientes de alto contraste. Tenemos una como la RP1KT y la de MAMO, que es muy útil para tener imágenes de mucho contraste, como por ejemplo la mamografía. Si bajo la curva de la pendiente idéntica, podemos tener distintas imágenes como la NK5 o la E25. Son imágenes con mucha latitud de exposición, con mucha gama de grises. Y esto lo podríamos tener, por ejemplo, para imágenes donde los espesores son muy cambiantes. Un ejemplo de ello es la columna total. Vemos que el espesor que tenemos del cuello a la parte del abdomen es muy distinto y genera distintas densidades. En resumen, esto nos serviría, por ejemplo, para la columna total. ¿Qué es lo importante? Tenemos MAS y MAS es igual dosis. Mientras más MAS mejor la imagen, esta es la respuesta, es tener una imagen con la calidad óptica más importante como sea posible y necesario. Gracias.